compañeros técnicos, estudiantes de mecánica, refaccionarios. Soy Fabián Ayala, les doy la bienvenida a este seminario de diagnóstico de fallas mecánicas del motor con ayuda del osciloscopio, en la 21ª edición de la Expo Mecánico Internacional, organizada por la Confederación Nacional de Talleres en su primera edición virtual. Como les comentaba, mi nombre es Fabián Ayala, les saludo desde Quito, Ecuador. Vamos a compartir en este seminario técnicas de diagnóstico utilizando el osciloscopio, ayudándonos con muchos sensores, sacando sus respectivas gráficas y poder encontrar fácilmente las fallas mecánicas que muchas veces nos rompen la cabeza, no encontramos la forma de llegar, de atacar el problema, la queja del cliente. Y en este curso, pues obviamente vamos a conocer muchas herramientas, vamos a utilizar las pinzas amperimétricas de alta tensión, de baja tensión. En este seminario vamos a ayudarnos de pinzas amperimétricas, que son aditamentos que vienen con nuestros osciloscopios. Vamos a aprender algunos tips que nos van a ayudar a encontrar las fallas mecánicas con la ayuda de las gráficas de los sensores y actuadores. En este caso, las pinzas amperimétricas las tenemos de 60 amperios. Tenemos también nosotros nuestras pinzas de alta corriente que son de 600 amperios. Inclusive este tipo de pinzas las utilizamos no solo en vehículos de gasolina, sino también en vehículos a diésel, puesto que ustedes saben que para medir la compresión de un motor a diésel, pues tenemos que desarmar inyectores, bujías de precalentamiento, hacer un trabajo muy largo, ¿sí?, que nos va a robar mucho tiempo en el diagnóstico. Con la ayuda de estas pinzas, conociendo las técnicas, los tips y el manejo del osciloscopio, tanto como su calibración, vamos a poder sacar una referencia de cómo se encuentra la compresión de los motores diésel, gasolina o cualquier otro sistema, pero de manera rápida, ¿sí? De pronto vamos a demorarnos unos 10 minutos en recuadrar el equipo, conectar la pinza y sacar nuestra gráfica. Pues bien, como estamos hablando del osciloscopio, nosotros vamos primero a entender qué es un osciloscopio, ¿sí? Vamos a encontrar las fallas mecánicas del motor, pero con la ayuda de esta herramienta. Esta herramienta es hoy por hoy algo indispensable, algo imprescindible en los talleres, y después del escáner, lógicamente, la siguiente herramienta que nos va a ayudar a encontrar las fallas es este equipo. El escáner, bien sea la marca, o sea, un escáner original, o sea, un escáner multimarca, el tema del escáner es que va a llegar hasta cierto punto en el diagnóstico, nos va a llegar a dar un código de falla, y llega hasta ahí. ¿Quién se encarga de determinar cuál es el problema? Es el mecánico. Y el mecánico, para hacer su trabajo más fácil, más productivo y más profesional, necesita el uso de un osciloscopio. Vamos a ver, ¿qué es un osciloscopio? Entendamos primero nosotros que cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, vamos a revisar, por ejemplo, un sensor, vamos a revisar un actuador. En mi caso, yo siempre les he recomendado a los alumnos, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de sensores, siempre manejémonos con el voltaje, ¿sí? Siempre vamos a revisar todos los voltajes en lo que son sensores. Pero cuando nosotros trabajemos haciendo diagnósticos en actuadores, siempre es mejor trabajar con la corriente. Es decir, nosotros en un sensor podemos determinar el voltaje que está emitiendo este elemento, y con eso nosotros vamos a hacer el diagnóstico si está dentro de los parámetros o está fuera de los parámetros. Pero cuando vamos a revisar un actuador, nosotros necesitamos conocer la corriente que está consumiendo mientras el actuador funciona. Es como cuando uno va a hacer un examen médico, ¿sí? Entonces va a hacer un examen médico, pues obviamente tiene que estar descansado, tiene que estar bien alimentado, para que el examen sea real. Si nosotros vamos a un examen médico y estamos trotando, acabamos de hacer ejercicio, estamos jugando fútbol, lógicamente va a estar disparada nuestra presión arterial, nuestro pulso, y todo esto va a hacer que el examen sea falso, que los resultados sean falsos. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos un actuador, medimos la corriente, porque queremos saber qué está pasando en ese momento con ese elemento, y la única manera es determinar cuánta corriente está consumiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un osciloscopio? Es una herramienta que nos va a permitir graficar o observar la gráfica que me genera el voltaje en un sensor o la corriente en un actuador. Entonces, con este conocimiento de las gráficas, cómo deberían estar en correcto funcionamiento, podemos diagnosticar en qué parte del sistema está el problema. Entonces, el osciloscopio obviamente va a tener una pantalla. Esta pantalla nos permite graficar obviamente la onda. Podemos revisar el tiempo que dura la onda, podemos revisar el voltaje, la amplitud que tiene esa onda. Vamos a poder calibrar obviamente
el valor de cada cuadro en la escala de tiempo, vamos a poder graficar o variar el valor de voltaje en la escala vertical, y de esta manera el técnico va cuadrando la gráfica de tal manera que pueda servirle para hacer un diagnóstico. Entonces, tener un osciloscopio es como tener muchos multímetros. O sea, yo cojo un multímetro, pongo para medir un elemento y me va a dar un valor. Pero si ese valor está cambiando tan rápido, y únicamente en el multímetro voy a ver una variación de números, pero no puedo entender qué está sucediendo. En cambio, el osciloscopio lo que hace es coger esos voltajes y en tiempo real me va marcando el valor de ese voltaje en función del tiempo. Entonces, esa variación de voltaje, que ya la puedo ver, ya la puedo percibir, puedo saber qué está pasando con esa señal, yo ya tengo una idea de por dónde está mi problema. En este caso, bueno, depende lógicamente del osciloscopio que ustedes trabajan. En la mayoría de osciloscopios modernos, obviamente la pantalla ya es touch, tenemos a colores, tenemos más tamaño de pantalla para hacer nuestros diagnósticos. Y lo especial de esto es que en muchos de los osciloscopios modernos podemos sacar todas estas mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos periodos, frecuencia, tenemos duties, anchos de pulso positivos, anchos de pulso negativos, tenemos fases, desfases, voltajes de pico a pico, amplitudes de señales, vamos a tener valores altos, ¿sí? El high, vamos a tener valores bajos, valores máximos, valores mínimos que se van registrando en nuestras pantallas y podemos entender hasta dónde subió el voltaje del sensor o hasta dónde bajó este valor. Listo. Podemos también, con la ayuda de nuevos equipos, sacar una referencia. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica de un sensor digital, que ustedes ya lo conocen, tengo una gráfica digital, y de pronto esta gráfica la necesito guardar, ¿sí? Tengo un vehículo que está sin problemas, se lo recomiendo mucho en los talleres. Cuando tengan tiempo en sus respectivos trabajos y lleguen vehículos nuevos que de pronto todavía no los han trabajado, saquen señales, cojan el osciloscopio, vayan de sensor en sensor y empiecen a sacar las señales. Entonces, en la mayoría de escáner modernos nosotros ya podemos obtener esta opción. Ponemos en el Quick Save y grabamos una referencia, la ven aquí está en color lila. Entonces este color lila quiere decir que es una grabación que yo hice anteriormente en otro vehículo. Le puedo poner el nombre exactamente de qué sensor, de qué modelo, de qué año, de qué auto, y la voy guardando en mi biblioteca para cuando yo tenga otro vehículo similar y necesite esa gráfica, pues ya la vamos a comparar. ¿Estamos? Listo. Podemos tomar también capturas de pantalla, podemos hacer video, podemos hacer zoom para observar mucho más detenidamente cada una de las gráficas, y esto se va a ir guardando pues obviamente en nuestra memoria y la podemos exportar hacia una computadora, de tal manera que ustedes van a ir haciendo una biblioteca personal de gráficas de sensores y de actuadores. Algo muy importante en los osciloscopios, cuando ustedes antes de trabajar, y siempre lo repito y lo recalco en todas las capacitaciones, cuando nosotros tenemos un equipo de diagnóstico, tenemos que revisar y cerciorarnos que el equipo funcione correctamente antes de cualquier trabajo. Muchas veces los técnicos se equivocan en los diagnósticos, ¿por qué? Utilizan el multímetro, están buscando la falla y resulta que no encuentran la falla, no encuentran voltajes. Y el problema fue que el cable del multímetro no valía. Entonces siempre cerciórense de hacer una medición de algo que ya conocemos. Por ejemplo, van a trabajar con un multímetro. Cojan el multímetro, vayan a la batería que nosotros sabemos que ya mide 12 voltios, medimos esos 12 voltios, vemos que en la pantalla del equipo tenemos los 12 voltios y estamos seguros de proceder con el diagnóstico. Porque muchas veces no valen los cables, entonces el mecánico sigue buscando la falla, sigue conectando, pero nunca va a encontrar los voltajes, ¿sí? Porque no vale el cableado. En el caso del osciloscopio sucede exactamente lo mismo. En todos los osciloscopios vamos a tener esta toma, ¿sí? En esta toma tenemos unas salidas de señales digitales. Entonces, antes de hacer cualquier diagnóstico, cogemos nuestros cables, vamos al osciloscopio, prendemos el canal 1, conectamos las pinzas y obviamente este generador de señal me saca una señal digital como la tenemos acá en pantalla. Entonces, de esta manera yo puedo calibrar el equipo, puedo revisar que los cables del osciloscopio funcionen, por eso tengo la señal. Luego paso al canal 2, vuelvo a hacer el mismo procedimiento y voy comprobando primero que los cables del osciloscopio funcionen, ¿sí? Una vez que sabemos que los cables del osciloscopio funcionan, procedemos a hacer los diagnósticos. Es decir,
El osciloscopio me saca lo que se conocen como oscilogramas. ¿Qué es un oscilograma? Es una gráfica del voltaje o de la corriente que está generando ese sensor o ese actuador. Estas gráficas nos van a servir para analizar qué es lo que está pasando con el conocimiento previo de nuestras capacitaciones. En cada sistema nosotros ya vamos a conocer cómo es la gráfica de un sensor de efecto Hall, qué voltajes tiene, una gráfica de un sensor inductivo, qué frecuencia tiene. Entonces, ese conocimiento técnico, ese conocimiento previo al diagnóstico, tiene que estar sólidamente afianzado en nuestra cabeza. Porque si no conocemos la parte teórica, realmente los equipos no nos pueden ayudar. Los equipos únicamente miden, pero no hay equipo que le diga a usted qué elemento está dañado y cuál tiene que cambiar. Eso no existe. Es el técnico el que toma la decisión del diagnóstico. Ahí tenemos unas gráficas. Es lo que hace el osciloscopio. Esas variaciones de voltaje o variaciones de frecuencia o variaciones de corriente las transforma en un dibujo. Y cada elemento, cada vehículo va a tener una gráfica característica. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla ahorita es una señal de un CKP, un sensor de posición del cigüeñal, del tipo Hall, ¿sí? Del tipo digital, es una señal cuadrada. Y en el canal de abajo tenemos una señal del CMP, el sensor del árbol de levas, que también es del tipo Hall y tiene una señal digital, una señal cuadrada. Listo, hasta aquí llega también el equipo. Es decir, por ejemplo, yo pongo el escáner, tengo una falla que vamos a analizar más adelante, ese tipo de fallas. Tengo una falla que me dice, puede ser un P0016, que me está diciendo que no hay relación entre la posición del árbol de levas y la posición del cigüeñal. Hasta ahí llega el escáner. ¿Qué tiene que hacer el técnico? Ver si ocupa un multímetro, si ocupa un osciloscopio. En este caso el osciloscopio va a servir mucho más que un multímetro, porque el multímetro únicamente me va a dar el valor de voltaje RMS, que va a ser el voltaje promedio de esta señal. Supongamos que la señal sea de 12 voltios. Dependiendo de los pulsos que tenga hacia masa, va a tener un promedio de 6 voltios. Y lo mismo va a pasar con el de acá. Bueno, como tenemos una caída más pequeña masa, de pronto el promedio no va a ser 6 voltios, de pronto va a ser unos 3 voltios o 2 voltios. Pero no nos sirve porque no sabemos qué está pasando con estos sensores. El código me está diciendo, el P016, que no tiene relación lo que está haciendo el árbol de levas de arriba con lo que está haciendo el árbol de levas en la parte de abajo. Necesito obligadamente ver con las gráficas qué está pasando. ¿Dónde se encuentra la gráfica del árbol de levas con respecto a la gráfica del cigüeñal? ¿Qué hacemos con las gráficas? Vamos con el osciloscopio, sacamos las gráficas y también hasta ahí llega el osciloscopio. ¿Sí? Sorprendentemente es lo mismo que el escáner. Pueden tener un escáner de $20, un escáner de $20,000. El escáner llega hasta darme un código de falla o darme los datos en tiempo real donde yo pueda hacer un diagnóstico. El osciloscopio de igual manera. Me saca la gráfica y es hasta donde llega el equipo. ¿Quién diagnostica en realidad? Eres tú. O sea, tú como técnico es el que mira esa gráfica o mira sus valores en el escáner y sabe exactamente qué es lo que le está pasando al automóvil, porque te has capacitado, has seguido cursos, has invertido en tu preparación y sabes entender qué es lo que la computadora está observando. Entonces, ¿qué hacemos con las gráficas? Comparar. Tenemos que comparar. ¿Comparar con qué? Lo que les dije al principio. Traten de darse tiempo en los talleres, poner los equipos, sacar gráficas de todos los vehículos y tener su banco de gráficas para poder comparar luego cuando tengan ustedes una falla. Por ejemplo, ahí tenemos la parte teórica. Sí, un sensor inductivo, es un CKP. Sí, puede ser un CKP o un sensor de velocidad de rueda. Es un sensor inductivo. Adentro nosotros, por teoría, sabemos que tiene un bobinado, tiene un imán permanente. Y la rueda fónica que me va cortando este imán permanente, pues obliga a que los electrones en la bobina empiecen a desplazarse. Cuando los electrones en la bobina se desplazan, lo van a hacer de manera alternada. ¿Sí ven? La señal que tenemos aquí es una señal senoidal o una señal alterna. Eso lo sabemos como teoría. ¿Esta teoría para qué me sirve? Esta teoría la voy a usar para comparar o hacer el análisis a la gráfica que me ayudó a sacar nuestro osciloscopio. Por ejemplo, muchos ya se darán cuenta, ya van a reconocer esta gráfica, van a saber de qué estamos hablando. Tenemos dos gráficas, una en color amarillo, como ustedes ya lo saben, esto es un sensor de árbol de levas. Tenemos una gráfica en color azul, que es la señal del sensor del cigüeñal. Entonces muchos ya se habrán dado cuenta de la falla, o por lo menos la falla en la gráfica.
En este caso vemos que el sensor de cigüeñal tiene ese diente de referencia, como lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Tenemos un diente de referencia, un diente más gordito que el resto de dientes. ¿Para qué es este diente que es más gordito? Este diente le avisa, una vez que pasa este diente, le avisa a la computadora que ya debe empezar a contar cuántos dientes faltan para que el primer cilindro se encuentre en el punto muerto superior, terminando la carrera de compresión. Es decir, el sensor está aquí monitoreando qué sucede, le ve a este diente que es un poquito más gordito y empieza a contar. Supongamos un ejemplo cualquiera, 10 dientes. Entonces empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el diente 8 ya me pone a cargar la bobina del primer cilindro. Pasa el diente 9, pasa el diente 10 y dispara la bobina del primer cilindro, que ya está terminando la carrera de compresión. Entonces, para esto nos sirve este diente, para que la computadora sepa la posición del cigüeñal y pueda calcular y hacer el orden de inyección y el orden de encendido. Y esa misma referencia, ese diente lo tenemos aquí. Fíjense, tenemos aquí el diente. Se da una vuelta al cigüeñal, tenemos otra vez el diente, se da otra vuelta al cigüeñal, tenemos otra vez el diente y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Hasta ahí llega el equipo, hasta ahí llega el osciloscopio. ¿Qué tiene que hacer el técnico? El técnico debe estar en la capacidad de ver esta gráfica y entender el problema y poder buscar la solución. Por ejemplo, vemos que después del diente de referencia el voltaje vuelve a caer, vuelve a caer, casi se pierde, es decir, me está generando un diente de referencia falso. Este tipo de fallas no vamos a poder encontrarlas si no es con el osciloscopio. Es una falla mecánica que le vamos a ver más adelante. Vamos a analizar exactamente este caso, qué fue lo que sucedió. Pero si no utilizamos el osciloscopio, créanme amigos, es imposible andar con la falla. El código, en este caso, que lo vamos a ver luego, el código me dice únicamente una falla de circuito. ¿Por qué me dice una falla de circuito? Porque la computadora, obviamente, lo que está monitoreando es que pasa el diente de referencia y ve que se cae el voltaje. Luego observa que el voltaje vuelve a subir. Entonces, entre sus códigos, dentro de su opción de códigos que tiene la computadora, lo que le permite generar es un código que me diga que tengo un problema en el circuito. Porque lo que está viendo es una caída de voltaje que se está repitiendo y por eso el código me dice problema de circuito. Pero vamos a ver que realmente no es un problema de circuito, sino es una falla netamente mecánica. Listo compañeros, vamos a pasar al primer tema de este seminario. Nos dice diagnóstico del calado de la distribución con ayuda del osciloscopio. Entonces, ¿a qué nos referimos con el calado de la distribución? Nosotros entendemos que la sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal pues debe estar en cero, ¿sí? Completamente sincronizados. Pero ¿qué sucede en los vehículos cuando ya estamos trabajando, cuando los vehículos tienen algunos problemas de recalentamiento? Cuando tenemos vehículos inclusive que han tenido alguna falla mecánica, algún problema grave y se estiran las cadenas, se nos aflojan los templadores hidráulicos de la distribución y en sí la distribución empieza pues a ir desfasándose de a poco. Entonces ese tipo de fallas en muchos de los autos, dependiendo de la gama del auto, vamos a tener códigos que se generan rápidamente, va a haber carros que van a trabajar mucho tiempo con el problema antes de generar un código de falla. Pero con la ayuda del osciloscopio nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Listo. ¿A qué me refiero con el calado de la distribución? Nosotros podemos ver que tenemos dos sensores, un sensor en el cigüeñal y un sensor en el árbol de levas. Y cada uno de estos sensores, en este caso, bueno, son digitales los dos, nos están mandando su señal y la computadora lo que hace es monitorear exactamente dónde está la referencia del árbol de levas con respecto a la referencia del cigüeñal. Este monitoreo lo hace por varios motivos. Uno de los principales de los vehículos modernos es el sistema de avance a la admisión o retraso a la admisión. Estos sistemas denominados BBTI o algunos sistemas, inclusive el BTEC, lo que hacen es darme un desfase al árbol de levas con respecto al cigüeñal para que en altas revoluciones la válvula de admisión se quede más tiempo abierta. De esta manera va a entrar más aire a la cámara de combustión y obviamente el vehículo va a ganar más potencia. Esto lo hacen porque por normativas internacionales tienen que bajar las emisiones y una forma de bajar las emisiones de los vehículos pues es consumir menos combustible. Es decir, muchas de las marcas están optando por poner motores más pequeños, hablamos de un cilindraje de 1000, 1500 centímetros cúbicos, pero con ayuda de este sistema de variación de distribución, lo que nos ayuda en el momento de acelerar, de ponerle carga al motor,
es que se desfase la sincronización de la distribución. Vamos a adelantar la apertura de la válvula de emisión y retrasar el cierre de la válvula de emisión. Y lo mismo sucede también con el escape. Si vamos a adelantar la apertura de la válvula de escape y retrasar el cerrado de la válvula de escape. Con estos retrasos, con estos traslapes, con este cruce de levas tan amplio, ¿sí? Estamos hablando entre 40 y 50 grados de desfase, lo que conseguimos es que entre más área el motor haga más potencia obviamente y haga su trabajo en el momento de un adelantamiento, de rebasar otro auto. Y tenemos motores pequeños, es decir, el motor como es pequeño consume menos combustible. Pero cuando yo necesito exigirle al vehículo, pues se activa el sistema, entra más aire, el motor genera más potencia y el vehículo pues desarrolla. Esto sucede únicamente cuando aceleramos. Cuando mantenemos el pedal a un solo régimen de revoluciones o soltamos el acelerador, el sistema tiene que regresar otra vez a su punto inicial. Entonces, por lo tanto, la computadora necesita de un sensor en el árbol de levas y un sensor en el cigüeñal para que pueda monitorear esta sincronización. Por ejemplo, vamos a analizar esta polea de cigüeñal. Las poleas de cigüeñal, como podemos ver, tiene un chavetero, pero ¿qué sucede? Tenemos otro chavetero casi a 180 grados. Si el otro chavetero estuviese a 180 grados no tendríamos ningún problema porque la posición pues no me va a variar mucho. Pero ¿qué sucede? Que aquí no tenemos 180 grados, tenemos un ángulo distinto. Entonces, si tengo un ángulo distinto, si yo armo mi distribución con este chavetero, la distribución va a tener una gráfica distinta a que si yo le armo la distribución con este chavetero. Para entender esto, le hemos colocado unos números. Vamos a ver la gráfica en la posición 1, si armo la distribución con este chavetero, y la gráfica en la opción 2, si yo armo con este chavetero. Es decir, cuando nosotros desarmamos, debemos procurar marcar, hacer una marca, un punto o algo que me indique cuando yo voy a volver a armar el vehículo, en qué posición salió. No les aconsejo pintura porque, bueno, todos tenemos el ayudante en el taller que por bien hacer coge y lava las piezas. Entonces ha pasado muchas veces que el mecánico pues le pinta, ¿sí? o utiliza pintura, marca dónde salió y resulta que el ayudante lavó las piezas y se perdieron todas las marcas. ¿Sí? Entonces es mejor hacer una marca con un router o algo. Vamos por acá. Fíjese en la posición 1 cómo me está quedando la distribución del diente de referencia del cigüeñal. Tenemos aquí el diente de referencia. Hacia la derecha voy a tener uno de los dientes de un árbol de levas y el tercer diente del otro árbol de levas. Fíjense ahí. Del diente de referencia del cigüeñal hacia la derecha, un diente del árbol de levas y el tercer diente del otro árbol de levas. Si yo armo la posición 2 en el otro chavetero, fíjense en lo que sucedió. Del diente de referencia ya no tengo las gráficas hacia la derecha, ahora tengo las gráficas hacia la izquierda. ¿Sí? Podemos ver, aquí tenemos el diente de referencia y en la posición 1 estas gráficas estaban hacia la derecha, ahora las tenemos hacia la izquierda. Entonces, esta variación, si yo cambio la posición de la polea, lógicamente la parte electrónica ya no está sincronizada a la parte mecánica. Ojo con esto. A veces los mecánicos se olvidan de la parte mecánica en sí, piensan que todas las fallas son electrónicas y no es así. Nosotros detrás de toda la electrónica de un motor vamos a tener los problemas que tiene un motor, 4 tiempos, ciclo Otto con combustible bueno, combustible malo, falta de problemas de compresión, problemas de lubricación, problemas de refrigeración. Es decir, no se olviden ustedes de la mecánica. Si bien es cierto, cada vez nos vamos profesionalizando más en la electrónica, nos estamos olvidando de la mecánica. Y muchas veces sucede que mecánicos con muchos años de experiencia se equivocan en los diagnósticos. ¿Por qué? Se concentran tanto en la parte electrónica que se olvidan de la mecánica. Y la mecánica, como podemos ver aquí, solo en este ejemplo, en los dos chaveteros ya podemos ver que las gráficas cambian. Y si esas gráficas cambian, la parte electrónica queda desincronizada de la mecánica y lógicamente este auto no va a prender. Vamos por acá. Tenemos el sensor de cigüeñal acá abajo, en color rojo. Tenemos por acá un sensor de árbol de levas. Pero, ¿qué es lo importante en esta gráfica? Que tenemos el diente de referencia, que comentábamos, que la computadora va contando cuántos dientes le faltan para que el primer cilindro esté en el punto muerto superior terminando la carrera de compresión. Pero, ¿qué sucede? La computadora empieza a contar, un ejemplo cualquiera, pongamos otra vez del 10. Nos cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
pone a cargar la bobina del primer cilindro, 9, 10 debería disparar la bobina, pero ¿qué sucede? En el 10 vuelve a haber un diente de referencia. Entonces la computadora, ¿qué hace? Como ve el diente de referencia, vuelve a contar, 1, 2, 2, 2, y dispara otra vez al 1. De tal manera que este vínculo nunca va a llegar a encenderse. ¿Por qué? Porque tengo una falla mecánica que me está afectando a la señal eléctrica y por ende la parte electrónica está desfasada de la parte mecánica. Fíjense acá, tenemos en el número 1 el diente de referencia original del auto y luego tenemos en el punto 2 un diente de referencia falso. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Es aquí donde entra la capacitación del técnico. El osciloscopio cumplió con su trabajo, llegó hasta este punto, me dio las gráficas, me dio la sincronización y para de contar. El técnico debe estar capacitado, debe estar en el entrenamiento adecuado para saber que algo está pasando con este dibujo. Para encontrar la falla, yo ya veo que en la gráfica está algo raro y sé qué puede suceder. Digo, ok, aquí yo tengo un diente más gordito que los otros, ¿por qué tengo otro diente similar? Entonces tenemos que desmontar la parte mecánica, llegar al piñón en este caso, fíjense. Este diente es el más gordito que les mencionaba, este es el que me da la posición de cigüeñal, y la computadora empieza a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pone a cargar la bobina, 9, en 10 debería disparar la bobina, pero ¿qué sucede? Vuelve a haber otro diente de referencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pueden fijarse en esta otra imagen, está un diente roto. Falla mecánica, ¿por qué? El mecánico que quiso sacar el retenedor que va detrás de esto, no utilizó correctamente un extractor que va en estos huecos, va aquí el extractor y se lo retira. ¿Qué hizo el mecánico? Pues la típica que hacen los mecánicos, meter un desarmador acá, un desarmador acá, y empezar a hacer juego para que el piñón salga. Entonces, en ese trabajo lo que hizo fue romper uno de los dientes, y esta falta de diente la computadora lo entiende como si fuese este diente de referencia. Por eso es que vuelve a contar, cuenta hasta aquí, hasta el 8, pone a cargar la bobina y resulta que vuelve a ver el diente de referencia. Entonces vuelve a contar y vuelve a contar, y la chispa no va a estar saltando donde debería. Por lo tanto, este garro no va a prender. ¿Cómo encontrábamos la falla? Únicamente con el osciloscopio. No hay otra opción, no hay otro equipo que me permita ver este tipo de fallas. Vamos por acá. Vamos a hacer unos casos reales que hemos tenido en estos últimos días. Vamos a ver el primer caso, nos dice una Nissan Navara CRDI, ¿sí? Un sistema de inyección diésel de riel común. Fíjese, tenemos un código de falla, es hasta aquí donde llega el escáner, nos dice un P0016. Y la explicación del código nos dice crankshaft position y camshaft position, correlación banco 1. Entonces, ¿qué me está diciendo el escáner? Que la computadora se dio cuenta que la posición del árbol de levas no tiene relación con la posición del cigüeñal. Entonces, algo pasó ahí, que la sincronización que teníamos en el árbol de la cigüeñal pues se desfasó. Algo está sucediendo. Síntoma: vehículo empezó con problemas de arranque en frío, posteriormente no sostiene ralentí y presenta la luz de cheque encendida. ¿Sí? Ese es el código y el síntoma que tenemos. Como tenemos un problema de correlación de distribución, lo primero que vamos a hacer es obviamente ir a los manuales, revisar la distribución. Aquí tenemos la distribución de esta Nissan Navara, que lógicamente es con cadenas. Tenemos puntos en las cadenas, marcas, pinturas por todas partes que nos van a indicar cómo está la distribución. Entonces procedemos a desarmar la distribución, revisamos estas marcas, estos puntos y resulta que todo está bien. Entonces, ¿por qué la computadora me está indicando que no hay relación entre los dos sensores y todo esto está bien armado? Vamos por acá. Ya tenemos una falla que se presenta eléctricamente por un problema mecánico. Aquí se unen las dos ramas, la parte mecánica con la parte electrónica. ¿Qué hacemos? Cogemos del osciloscopio, ¿sí? Tomamos del osciloscopio un canal hacia el cigüeñal, un canal hacia el árbol de levas. Fíjense, en el de arriba es el cigüeñal y de abajo es el árbol de levas. Tenemos aquí el diente de referencia, de aquí a acá tenemos una vuelta del cigüeñal y de aquí a acá tenemos una vuelta del árbol de levas. Como no podemos ver bien aquí, la ventaja del equipo, de los osciloscopios, es que yo puedo variar el valor del tiempo y el valor del voltaje. En este caso estamos trabajando a 10 milisegundos por división, ¿sí? Lo pueden ver aquí. Tenemos acá en esta otra gráfica la misma gráfica de los dos sensores, pero a diferente escala de tiempo.
En esta escala de tiempo le hemos colocado ya 5 milisegundos. De tal manera que ahora sí puedo ver en qué posición se encuentra este diente del árbol de levas con respecto a este diente del cigüeñal. Como lo vemos acá, se me hace muy complicado saber exactamente en qué posición se encuentra. Pero si yo modifico el tiempo, ahí sí ya puedo ver en 5 milisegundos dónde se encuentra esta señal. Y llegamos a lo que hablamos al inicio. El osciloscopio me saca un oscilograma, saca una gráfica. Ahora, ¿qué hacemos con la gráfica? Hasta aquí llega el equipo. ¿Qué tiene que hacer el técnico? Lo que hablábamos al inicio. El técnico procuró tener estas gráficas en otros vehículos que entraron antes al taller y pudo sacar las gráficas. Por ejemplo, aquí vemos que el diente del árbol de levas se encuentra del diente de referencia cigüeñal hacia la derecha. Entonces yo voy a mi banco de gráficas de este mismo auto, pero un auto que no tiene problemas, y saco la gráfica para comparar. Entonces fíjense, el auto que no tiene problemas, cómo tiene su referencia, y los vamos a comparar. El auto con problemas, el auto sin problemas. Podemos ver que en el auto que tenga problemas, del diente de referencia de cigüeñal, el diente del árbol de levas se encuentra hacia la derecha. Y en el vehículo que no tengo problemas, el diente de referencia se encuentra del diente del cigüeñal hacia la izquierda. Entonces, como es una distancia muy cortita que se está desfasando, ¿sí? Esto no es un salto de banda o de cadena, no es ni siquiera un diente que se está moviendo ahí. Entonces quiere decir que algo está pasando con la cadena, ¿sí? Muchas veces se aflojan los tensores hidráulicos, se desgastan las regletas de las cadenas, o en este caso, fíjense, hemos retirado las cadenas, obviamente hemos cortado la fotografía porque el largo de la cadena no me da para la presentación. Nivelamos el inicio de la cadena vieja, la cadena nueva, y vamos al otro lado de las cadenas y podemos ver esta diferencia, que no es mucho, son apenas 4 milímetros, pero esos 4 milímetros, ¿sí? Para que la cadena se tiemple, el cigüeñal ya gira un cierto ángulo para que se tiemple la cadena y recién el árbol de levas le va a empezar a seguir. Entonces el cigüeñal ya gira un ángulo y el árbol de levas sigue quieto. Entonces la computadora se da cuenta de que esto ya no está desfasado y me genera el código P0016. Entonces, ¿cómo encontramos, cómo descubrimos que la falla es mecánica? Que fue lo que sucede aquí, únicamente con el osciloscopio, ¿sí? Podemos ver la potencia, la versatilidad, la utilidad del osciloscopio en el diagnóstico automotriz, que a estas alturas es imposible imaginar siquiera que un taller está trabajando sin poseer un osciloscopio. Vamos por acá. Caso 2. Tenemos una Mini Blazer 99, bueno, acá en el Ecuador se llama Mini Blazer, pues en otros países la conocen como Jimmy. Y tenemos otro código muy similar. Tenemos un código ya específico, si empieza con el número 1, P1345, y nos dice algo similar al anterior código, al genérico que era el P0016, acá el código específico de Chevrolet es P1345. ¿Sí? Crankshaft Position, exactamente lo que nos decía el P0016, y Camshaft Position, muy similar, correlación. ¿Sí? El mismo código, ¿sí? En otra versión, un código específico de la marca, pero nos dice lo mismo. Que el árbol de levas, ¿sí? El camshaft, con el crankshaft, que es el cigüeñal, no tienen relación. Es decir, otra vez, la distribución que estaba alineada, pues ya se movió, ya a la computadora no le gusta. Síntoma, vehículo empezó con problemas de arranque en frío, posteriormente no sostiene ralentí y presenta la luz del cheque encendida. Y los mismos síntomas que el caso anterior. En este caso ya es una gasolina, pero tiene el mismo problema. Entonces fíjense, sacamos las gráficas nuevamente, ocupamos del osciloscopio porque el escáner llegó hasta la pantalla anterior, hasta ahí llega el escáner. Cogemos del osciloscopio y revisamos las gráficas. Tenemos aquí el árbol de levas, ¿sí? Más o menos a la mitad de un diente del cigüeñal. Hasta ahí está. Y en realidad esta gráfica deberían empezar los dos dibujos en la misma alineación. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, son sistemas antiguos, tienen un distribuidor. Estos distribuidores se empiezan obviamente a remorder las contrapesas para el avance centrífugo. Y esas contrapesas pues no me dejan que después de acelerar la gráfica vuelva a la posición. Entonces normalmente lo que se hace es hacer un trabajo, así, un ojo chino en el perno del
de regulación del tiempo, obviamente revisando con el escáner que no se nos mueva el avance del encendido, y poder girar el distribuidor de tal manera que la gráfica que la tenemos aquí, que está desalineada, al momento de girar el distribuidor, pues ya me quedé alineada, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Fíjense cómo vino el auto con el código y cómo salió el auto ya sin el código. Estamos. Entonces, la única forma de encontrar la falla realmente en estos sistemas es con un osciloscopio. El escáner me da el código, el técnico con ese código tiene ya la idea de qué puede estar sucediendo y lo corrobora con el osciloscopio. Tercer caso es un Hyundai Santa Fe. Tenemos otro código que nos dice P0011. Es un código también genérico, pero este ya nos dice otra cosa. Dice Intake Camshaft Position Timing Over Advance. Lo que nos indica es que el árbol, ¿sí?, o el sensor de posición del árbol de admisión está sobre adelantado. Entonces el técnico con este código, con esta explicación, ya más o menos va a tener idea de qué está sucediendo. Es un sistema que tiene un avance a la apertura del árbol de levas, de admisión, y algo está pasando con este sistema. ¿Por qué? Porque se está quedando sobre adelantado. Ya, tenemos la idea, tenemos la capacitación, tenemos el código, en mi cabeza yo ya sé lo que puede estar sucediendo. Digo, ok, está sobre adelantado, lo único que me puede adelantar el árbol de admisión pues es el BBTI. ¿Qué pasa con el BBTI? ¿Por qué no regresa al puesto? Eso lo vamos a hacer con un osciloscopio. De igual manera sacamos las gráficas, sensor del árbol de levas, sensor del cigüeñal, y vamos revisando qué sucede. El diente del árbol de levas está a 1, 2, 3 dientes. ¿De dónde? De la referencia. Y aquí está el diente de referencia del cigüeñal y el árbol de levas se encuentra 3 dientes hacia la izquierda. Cuando yo acelere, el sistema BBTI lo que hace es adelantar la apertura de la válvula de admisión. Entonces quiere decir que si yo acelero, el árbol se adelanta, esta gráfica tiene que venir hacia la derecha, ¿sí? Toda esta línea va a venir hacia acá, mantengo acelerado, regresa. Vuelvo a acelerar, adelanta. Suelto el acelerador, regresa. Eso es lo que tiene que hacer el BBTI. Pero en este caso, no lo está haciendo. Es decir, motor en ralentí, sin carga, ¿sí?, se encuentra a 1, 2, 3 dientes. Lo que hicimos es cambiarle la calibración del tiempo y podemos ver mucho mejor la gráfica. Tenemos a 1, 2, 3 dientes. Está en ralentí, sin acelerar. Cuando yo acelero, el árbol de admisión se adelanta, por lo tanto toda esta gráfica viene hacia acá. Fíjense cómo viene acá, ¿sí? Casi se une, casi se igualan los dos dientes. Pero cuando yo tengo acelerado y le mantengo una sola posición, esta gráfica debe regresar. Si es que yo suelto el acelerador, también debe regresar. Pero ¿qué sucede en este auto? Yo acelero, se adelanta, suelto el acelerador y se queda adelantado. Entonces, como ya está desfasado, esto en ralentí no va a trabajar bien. El carro empieza a fallar hasta que se apaga. Se le deja más o menos unos 30 minutos que descanse el auto y vuelve a prender sin problema. Entonces, eso ya me está indicando ese síntoma, más la gráfica, más el escáner, más el código y más lo que tengo en mi cabeza, porque ya me capacité, y eso me da a entender de que algo pasa con la válvula que controla el sistema, que le mete aceite, pero cuando debe soltar el aceite no lo suelta. Entonces queda el árbol adelantado. Y espero 30 minutos, obviamente la presión del aceite va bajando y la válvula empieza a regresar. Fíjense, esta es la válvula, la OCB, la válvula de control de aceite, que es la que me permite adelantar el árbol de admisión, y podemos ver la suciedad. Fíjense, vamos a hacer un zoom ahí. Y podemos ver que esta válvula, uno de los canales de la válvula está lleno de suciedad, de lodo, de carbonilla y de todo. Por lo tanto, por un canal entra el aceite, el árbol se adelanta, se mueven las gráficas, cuando suelto el acelerador, la válvula se desactiva, eléctricamente se desactiva, pero ¿qué sucede? Que este sucio que está aquí en la válvula no permite que el aceite regrese y el árbol vuelva a ponerse en la posición. Entonces por eso se queda el árbol sobre adelantado. Y una revisión más minuciosa, obviamente, ya desmontando los árboles de levas, podemos ver en las condiciones que estaba trabajando este motor. Por eso toda esta suciedad se metió a la válvula y no le dejó trabajar. Inclusive podemos ver aquí que el alojamiento del árbol de levas incluso ya se estaba rayando, ¿sí?, por falta de lubricación. Es decir, aquí el problema fue mal mantenimiento, ¿sí?
los lapsos de mantenimiento eran muy abiertos y se pasaba mucho el cambio de aceite y todo ese hollín, toda esa carbonilla, todo ese lodo se iba metiendo en los conductos y tapándome la lubricación y en este caso también el paso de aceite en las 12B, las válvulas de control de aceite. ¿Cómo nos dimos cuenta? Con el osciloscopio, ¿sí? Con el oscilograma vemos qué pasa con el árbol de levas y si está regresando o se está quedando remordido. Vamos por acá. Último caso de este tema, ¿sí? Es una Toyota Hilux, que es la primera gráfica que vimos al inicio del seminario, que les dije que vamos a ver luego. Código de falla P0335. ¿Qué nos dice la falla? Dice camshaft position sensor circuito. ¿Sí? Me está diciendo que ve un problema en el circuito porque la computadora está viendo que se pierde voltaje. Como el código me dice que es un problema de circuito, pongo mi osciloscopio, cojo el árbol de levas, cojo el cigüeñal. Nosotros ya conocemos, ya hemos estado hablando de qué es esta gráfica de aquí, es del diente de referencia. Y ahora vemos que tenemos otro diente de referencia. Es la parte rara del tema. ¿Por qué tengo aquí otro diente de referencia? En uno de los casos al inicio vimos que el mecánico pues rompió uno de los dientes del piñón y eso me produce este diente de referencia falso. Pues vamos a revisar qué sucede. Como el código me dice circuito, primero tengo que sacarme la duda de que sea problemas de cableado. Entonces voy al manual, reviso los diagramas, busco los cables, reviso en el control de computadora, reviso continuidades, reviso voltajes, etcétera, todo está bien. ¿Sí? Ya he descartado la parte de circuito. Entonces, ¿por qué me saca un código de circuito si no es problema de circuito? Porque la computadora ve que la amplitud de la señal, si el voltaje, se pierde. Si se baja, sube, se baja, sube. Eso la computadora lo entiende como un problema de circuito. Tenemos ahí el oscilograma. ¿Sí? Estamos revisando realmente qué sucede. La computadora dice que hay pérdida de circuito, problema de circuito y vemos que se pierde el voltaje. Desmontamos la distribución y fíjense en lo que hemos encontrado. Esta es la rueda fónica, la polea dentada que me da la señal. Y lo que sucedió fue que en algún taller le hicieron algún trabajo con la distribución, doblaron la polea, ¿sí? Doblaron y no se percataron o de pronto no le vieron importancia de que esté doblado y la volvieron a armar. Entonces el sensor va aquí. El sensor va acá midiendo los dientes. Pero como llega a esta parte donde la polea está doblada, fíjese, el sensor estaría aquí. Cuando llega a esta parte, lógicamente ya la distancia, el entrehierro entre el sensor y la rueda, pues ya es muy amplio. Al tener esta amplitud, entonces la señal obviamente del sensor va a ser más baja. Esta curvatura provoca que el voltaje se caiga. ¿Sí ven? Aquí van los dientes, aquí empieza a asomarse la curvatura de los dientes, entonces por lo tanto el voltaje que se genera se cae. Pasa la curvatura de los dientes y vuelve a ganar voltaje. Fíjense. Ahí tenemos, que pueden ver de mejor manera cómo está doblado aquí la rueda fónica. Solución, polea nueva. No hay más opción, aquí no podemos enderezarle. ¿Por qué? Podríamos intentar enderezarle, pero si nos queda un poco torcida, de todas maneras la computadora va a ver que en algún punto se cae el voltaje y nos va a generar otra vez el código de falla. Aquí pueden ver el diente de referencia. Estamos aquí. Y del otro lado, acá está el diente de referencia, acá, tiene el diente de referencia, y del otro lado, como está doblada la polea, pues es ahí donde la computadora vuelve a ver un diente de referencia falso y me genera el código de voltaje. Fíjense cómo me queda la gráfica después de haber cambiado la polea, únicamente ya un solo diente de referencia. Ahí podemos ver cómo debería estar la señal. ¿Cómo llegó el vehículo al taller? ¿Cómo salió el vehículo? Después de haber encontrado la falla. ¿Cómo lo monitoreamos? ¿Cómo lo revisamos? Únicamente con el osciloscopio. Este fue el último caso de este tema, ¿sí? Del diagnóstico del calado de distribución con ayuda del osciloscopio. Listo amigos, el siguiente tema, vamos a ver lo que es el acople de las pinzas amperimétricas y los transductores de campo magnético. Es decir, para ayudarnos a hacer el diagnóstico, a hacer las cosas mucho más rápidas, más eficientes, que la cosa aquí es ganar tiempo y el tiempo es dinero obviamente. Vamos a ver cómo conectamos las pinzas amperimétricas o por qué tenemos pinzas amperimétricas. El osciloscopio es una gran herramienta, como lo que acabamos de ver, pero este osciloscopio me grafica voltajes. Es decir, yo con osciloscopio no puedo medir corrientes, literalmente es imposible medir una corriente con el osciloscopio.
Pero para eso tenemos pinzas inductivas, otras pinzas son capacitivas. Estas pinzas me ayudan a medir la corriente y esa señal pasarlas a voltaje para que el osciloscopio pueda graficarme. Entonces, ¿qué hacemos con estas pinzas o para qué me sirven? Tenemos dos tipos de pinzas que las vimos al inicio. Una pequeña de baja corriente, estamos hablando de 60 amperios, y una grande de 600 amperios. Entonces, estas pinzas lo que hacen es monitorearme aquí a través de un cablecito que le vamos a medir cuánta corriente está pasando por ese actuador. Acá igual cuánta corriente está pasando por algún cable. Y esa corriente pues la pasa a voltaje y de ahí sí podemos diagnosticar. Por ejemplo, en esta de 60 amperios tenemos dos mediciones, dos opciones. Dice 20 amperios y 60 amperios. Cuando yo ocupo la función de 60 amperios me dice 100 milivoltios, 1 amperio. Quiere decir que cada 100 milivoltios que me asomen en la pantalla equivale a 1 amperio. Y si escojo la escala de 20 amperios dice que cada división que voy a tener de voltaje me va equivaliendo a cierta cantidad de amperios, en este caso 10 amperios. Vamos por acá, fíjese, ahí tenemos nuestra selección de amperaje. Si vamos a ocupar de 20 amperios o 60 amperios, entonces tenemos que tener la capacidad técnica de distinguir. Si voy a medir un inyector, yo tengo que saber cuánto más o menos consume el inyector para calibrar la pinza. Si voy a medir una bobina, tengo que saber la teoría de cuánto consume para poder calibrar. Aquí, por ejemplo, hemos ido a una bobina de encendido, le hemos cogido el cable positivo, tenemos 3 cables, un positivo y 2 disparos. No queremos ver los disparos, queremos analizar la corriente. Es decir, lo que les dije al inicio, cuando ustedes diagnostiquen sensores, vamos a medir voltajes. Cuando nosotros diagnostiquemos actuadores, vamos a medir corrientes. Medimos la corriente de alimentación, seleccionamos nuestra escala y tenemos esta gráfica. Fíjense acá, aquí sería nuestro cero. Nuestro ajuste nos dice que cada cuadrito de estos vale 200 milivoltios. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7, ¿sí? 7 cuadritos. Como tenemos 200 milivoltios, tenemos 2, 4, 6, 7. Cada cuadrito me iba a valer, cada 100 milivoltios 1 amperio. Quiere decir que estamos redondeando unos 7 amperios de consumo de esta bobina. Tenemos la gráfica de consumos, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con la gráfica? Comparo. Entonces tengo aquí que esta bobina está consumiendo hasta este valor y esta bobina está un poquito más alta. Entonces quiere decir que o la una consume menos corriente o la otra está consumiendo más corriente. Eso ya es un análisis más a fondo, pero al tener esta variación de corrientes yo ya sé que no están trabajando igual, ya sé que tengo un problema de encendido en este sistema. Obviamente con ayuda de las mediciones del equipo yo puedo ver exactamente cuánto mide de aquí a acá y cuánto mide de aquí a acá y sacar un diagnóstico más exacto. Acá tenemos la pinza de alta corriente de 600 amperios, le hemos cogido a la batería, vamos a medir la compresión. Es decir, cuando yo doy arranque, el motor de arranque jala corriente, fíjense, doy arranque, jala corriente, estamos acá. No podemos medir corriente, estamos viendo lo que la pinza me está traduciendo a voltaje. Entonces vemos que aquí se dispara el voltaje porque se disparó la corriente. Dio arranque, ya empezó a mover el motor. Cada vez que un cilindro entra en compresión, ¿sí?, va subiendo el consumo de corriente. Entonces, cada pico que vemos aquí es un cilindro en compresión. Ahora, ¿qué sucede si hago la misma prueba en un motor que tiene un problema de cilindro? Fíjense, doy arranque, mueve el motor, compresión, compresión, pierde señal, compresión, 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 pierde señal, compresión, 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 pierde señal, compresión, compresión, pierde señal. Cada 3 pistones que entran a compresión, el cuarto pistón pierde señal. Entonces quiere decir que de este motor de 4 cilindros hay un cilindro que no tiene compresión. Entonces saqué el valor de compresión en 2 minutos de conectar el equipo, lo que me hubiera demorado en medir la compresión, sacar el múltiple de emisión, sacar las bujías, sacar las bobinas, sacar los cables, una hora, hora y media, lo hice en 2-3 minutos, ¿sí?, con ayuda de las pinzas amperimétricas y el osciloscopio. Fíjense ahí. Vemos dónde se pierde la compresión, donde se me cae el voltaje es donde se está perdiendo la compresión. Tenemos un transductor de campos magnéticos, y lo podemos ver aquí en pantalla. Netamente es un CKP, en este caso hemos utilizado un CKP de Ford F-150, ¿sí? Es un sensor inductivo, tiene 2 cables. Entonces hemos ocupado el sensor, hemos sacado los 2 cables a un BNC para poder conectar el sensor al osciloscopio.
Y este sensor, como es inductivo, tiene aquí un imán, tiene una bobina. Esa bobina va a captar el campo magnético de las bobinas de encendido, de los inyectores diésel, lo que ustedes quieran probar. Ese campo magnético entra a la bobina, se manda por el cable, ingresa al osciloscopio y el osciloscopio me grafica qué es lo que está pasando con esos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una bobina de encendido, le ponemos el transductor justo sobre la bobina. El campo magnético que me genera esta bobina cuando trabaja, pues se mete en el bobinado y se va hacia el osciloscopio. Y tengo la gráfica del encendido, ¿sí? Sin pinchar nada, sin riesgo a que se me queme el osciloscopio, porque de pronto pincharon mal, pincharon el sistema secundario y entró 30.000 voltios y me quemó el equipo. Acá únicamente mido el campo magnético y me saca la gráfica de cómo trabaja esa bobina y puedo analizar todo. Tiempo de carga, salto de chispa, tiempo de quemado, amortiguación de la bobina y que regrese al voltaje de batería. Entonces, de esta manera hago el mismo diagnóstico de la bobina, pero sin riesgo a que se me queme el equipo con la ayuda de este transductor. Acá tenemos también el mismo transductor utilizado. Ustedes ya van a entender ahí qué gráfica es. Sí, correctamente, es una gráfica de sistemas de inyección diésel. Tenemos la preinyección 2 y la inyección principal. Entonces ya no tenemos que estar pinchando los inyectores para sacar la gráfica, simplemente pongo el transductor sobre el inyector y el campo magnético que genera ese inyector me manda al osciloscopio y puedo analizar la gráfica. Así pues, como pueden ver, la imagen sale nítida, tal como si lo hubiéramos pinchado. Ahí tenemos el transductor en la bobina, como estábamos viendo, y podemos analizar. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico más avanzado, hemos cogido aquí el disparo, es una bobina COB de tres cables. Entonces vamos a tener aquí el tiempo de carga, ¿sí? El IGT, el Ignition Time, un canal hacia el Ignition Time y el otro canal hacia el disparo. Y ahí podemos analizar con los dos canales el Ignition Time, que es el disparo hacia el transistor que tiene la bobina, y con el transductor estamos viendo cómo funcionó esa bobina, ¿sí? Cuánto cargó, a cuánto subió el pico de tensión, el tiempo de quemado, las oscilaciones y la nivelación a batería. Y de esta manera hemos hecho el diagnóstico mucho más rápido. Otra aplicación de las pinzas, por ejemplo aquí tenemos un vehículo de 6 cilindros, hemos cogido la pinza perimétrica al fusible de los inyectores, que en este caso comparte el fusible de los inyectores con la bobina de encendido. Y podemos ver que cada inyección, ¿sí? cada inyector va a tener un consumo de corriente y cada bobina un consumo lógicamente más grande. Pero, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que estoy diagnosticando con esto? Fíjese, tengo una inyección, un disparo de bobina, una inyección, un disparo, inyección, disparo, y aquí se pierde la inyección, dispara y otra vez se pierde la inyección. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya se repite la gráfica. Entonces quiere decir que de estos 6 cilindros hay 2 inyectores que no están trabajando. ¿Cómo lo diagnostiqué? Poniendo la pinza perimétrica en el fusible de los inyectores y con el osciloscopio ya puedo saber cuál es la falla de este auto, ¿sí? En cuestión de 2-3 minutos. Arreglamos la conexión y me queda así. Ahí está sin falla. Cada disparo de inyector tiene un disparo de bobina y ya no tenemos problemas en el auto. Bien amigos, este fue el seminario de diagnóstico de fallas mecánicas del motor con ayuda del osciloscopio. Hemos aprendido algunos tips que espero les sirvan en su trabajo. Hemos aprendido a utilizar las pinzas perimétricas de baja tensión, de alta tensión, el transductor de vacío. Tenemos muchos más acoples que nos van a servir para el diagnóstico por imágenes, trazadores de curvas, en fin, el osciloscopio es una maravilla. La persona que ya lo trabaja me va a dar la razón. No se puede trabajar en inyección electrónica si no tenemos un osciloscopio. Y lo más importante, si no estamos capacitados. Les recuerdo mi nombre, soy Fabián Ayala, desde Quito, Ecuador. Somos PMC Training. Quiero agradecer también a la CNTA por la invitación. Quiero agradecer de manera muy especial a IGCAP, ¿sí? Por la oportunidad de compartir estos conocimientos, estos tips con ustedes. Recuerden nuestro eslogan, capacítate ahora, no busques la excusa, busca la manera. Soy Fabián Ayala, un saludo fuerte desde Quito, Ecuador.